Los dibujos de Nazca, imponentes geóglifos grabados como por una mano desconocida en la superficie árida del desierto peruano, cautivan la imaginación e inquietan la mente. Sus fotografías, a veces surrealistas, como si fueran de otro mundo, se encuentran incluso en los libros de texto escolares y cada vez suscitan una oleada de preguntas. Los científicos, tras largos años de meticulosas investigaciones, han llegado a la conclusión de que estas monumentales representaciones fueron creadas hace unos 1500 años por los miembros de la enigmática cultura indígena Nazca. Sin embargo, a pesar de los logros alcanzados, estos gigantescos rompecabezas siguen siendo uno de los fenómenos más fascinantes de la antigüedad, dejando perplejos a historiadores, arqueólogos y simplemente a las mentes curiosas. La primera mención de estas misteriosas líneas apareció en las crónicas españolas del siglo XVI, como una nota casual en las descripciones de tierras inexploradas. Entonces, fueron denominadas como indicaciones para caminantes, una especie de faros que ayudaban a orientarse en el desierto infinito. Después, durante 4 siglos, los geoglifos cayeron prácticamente en el olvido, desapareciendo del campo de visión de la civilización y quedaron reducidos a una simple parte del paisaje silencioso, y solo con la llegada de la era de la aviación, a principios del siglo XX, cuando el hombre pudo elevarse por los cielos, estas colosales imágenes volvieron a revelarse al mundo, como un ave fénix resurgiendo de sus cenizas. El primer ser humano que contempló estas imponentes señales desde las alturas fue el piloto Toribio Gespe, quien sobrevoló el desierto en el lejano año de 1927. Pero el estudio sistemático de estas misteriosas líneas y figuras no comenzó hasta 1946, gracias a la abnegada labor de la matemática y arqueóloga alemana Maria Reiche. Esta mujer extraordinaria, como si estuviera poseída, dedicó toda su vida a los geoglifos de Nazca, transformándose de una simple investigadora en una devota guardiana de los secretos ancestrales. Fue ella quien luchó incansablemente por la preservación de este legado único, consiguiendo que la meseta de Nazca fuera declarada Parque Nacional y protegida por el Estado, salvaguardándola del destructivo paso del tiempo y de las huellas de la civilización moderna. La meseta de Nazca no es simplemente una planicie desértica, es un territorio inmenso, surcado por cauces secos de ríos, que ocupa una superficie de más de 500 kilómetros cuadrados. Es aquí, en este paisaje aparentemente desolado, donde se extienden misteriosas líneas, bandas y figuras, como si hubieran sido grabadas por la mano de un artista gigante. Los científicos denominan a estas señales hechas por el hombre geoglifos, imágenes creadas mediante la eliminación de la capa superior del suelo y la exposición de una capa más clara de tierra debajo. La paradoja reside en que el principal enigma de Nazca no se esconde tanto en los dibujos de animales y personas, que son alrededor de 30, sino en la increíble cantidad de líneas y bandas. No son decenas ni cientos, sino la asombrosa cifra de 13.000. A esto se suman más de 700 figuras geométricas, desde simples triángulos hasta complejas trapezoides, así como un centenar de espirales que recuerdan a antiguos tubos laberintos. Todas estas representaciones están excavadas en el suelo, formando surcos poco profundos. Algunas de estas bandas alcanzan dimensiones colosales. Su anchura puede llegar a los 100 e incluso 200 metros en algunos casos, mientras que su longitud puede abarcar varios kilómetros. La asombrosa rectitud y precisión de estas líneas, trazadas como con una regla, provocan una mezcla de admiración e incredulidad. ¿Cómo fue posible esto para una civilización antigua que desconocía la geodesia y la técnica de construcción modernas? Es aquí donde surge una serie de interrogantes sin respuesta, como voces del pasado que nos interpelan desde las profundidades de los siglos. ¿Dónde fueron a parar los miles, quizás millones, de metros cúbicos de tierra excavada? Porque no se observan escombreras, propias de excavaciones de esta magnitud, alrededor de las líneas.
¿Y por qué el color de la Tierra dentro de las líneas es prácticamente igual al del entorno, aunque si se ven desde las alturas, parecen notablemente más claras? Y, por último, ¿por qué se tiene la sensación de que algunas líneas no han sido excavadas, sino que han sido rellenadas, como si los antiguos constructores, en lugar de quitar tierra, la hubieran añadido, dando forma de esta manera a la imagen? Otro misterio que inquieta a los investigadores es la total ausencia de rastros de senderos. ¿Dónde quedaron las huellas de miles y miles de trabajadores que debieron recorrer estos kilómetros de desierto de un lado a otro para crear estas colosales imágenes? Esta circunstancia contradice por completo la teoría de que las líneas fueron creadas mediante simples trabajos de excavación e impulsa a los científicos a buscar explicaciones alternativas más complejas. Además, las líneas y bandas, como si estuvieran trazadas al azar, se cruzan y se superponen, como si las representaciones no hubieran sido creadas en un solo momento, sino gradualmente, en varias etapas. Y lo más curioso es que las líneas posteriores no suelen destruir las anteriores, sino que parecen dibujadas sobre las ya existentes, conservando sus contornos originales. ¿Cómo es posible esto? Este es otro enigma que la ciencia moderna aún no ha podido resolver. Al observar los geoglifos desde el aire, es imposible no sorprenderse por su perfección rectilínea, que parece desafiar las leyes de la naturaleza. Como si ignoraran el relieve, atraviesan colinas, ríos y barrancos, sin desviarse de su dirección, perdiéndose en el horizonte. Existen numerosas hipótesis sobre el origen de estas líneas, pero ninguna ofrece una respuesta definitiva a las dos preguntas principales. ¿Cómo y sobre todo, por qué los antiguos constructores crearon estas colosales imágenes? Los geodestas modernos, equipados con aparatos de alta precisión y las tecnologías más avanzadas, no son capaces de trazar una línea de varios kilómetros con la misma exactitud que lo hicieron los creadores de los geoglifos de Nazca. ¿Cómo lograron alcanzar tal precisión y perfección, permaneciendo al mismo tiempo como los anónimos autores de esta maravilla? Muchos investigadores y entusiastas relacionan los geoglifos con la astronomía, creyendo que las líneas indicaban la posición de estrellas y constelaciones, o bien servían como una especie de calendario que registraba el movimiento de los cuerpos celestes. Otros les atribuyen un significado religioso o de culto, considerando los caminos para procesiones sagradas o para dirigirse a las fuerzas superiores. María Reiche, por ejemplo, opinaba que las líneas indicaban la salida de las estrellas en determinados días. Sin embargo, los estudios científicos, realizados con ayuda de programas informáticos, no han confirmado esta hipótesis en su totalidad, dejando sin resolver muchos enigmas. Los científicos datan los geoglifos a mediados del primer milenio de nuestra era, basándose en los resultados del análisis de radiocarbono de fragmentos de cerámica y estacas de madera hallados en las líneas. Sin embargo, esta datación solo prueba que los indígenas de Nazca visitaban este lugar y, posiblemente, realizaban en él algún tipo de ritual, pero esto no significa que fueran ellos quienes crearon estas gigantescas representaciones. Es posible que se tratara de una cultura más antigua, anterior a la civilización Nazca, o incluso, yendo más allá de lo convencional, que fueran obra de una civilización desconocida para nosotros. Los dibujos de animales y aves, dispersos por la meseta, se encuentran, en su mayoría, en las inmediaciones del río Ingenio. Entre ellos, se pueden encontrar representaciones de monos, con dedos desproporcionados en manos y pies, cóndores, colibríes, lagartos, arañas y otros ejemplares de la fauna. También hay misteriosas representaciones de seres humanoides, como si vistieran escafandras o extraños tocados. Y, por supuesto, es particularmente llamativa la imagen de unas manos, una con 5 dedos y la otra con 4. Es posible que todo esto sea parte de un sistema de símbolos particular, codificado en los geoglifos, pero aún inaccesible para la comprensión del hombre moderno. Los científicos y entusiastas siguen investigando, sin perder la esperanza de resolver todos los misterios de Nazca. Por el momento,
los enigmas de estos lugares permanecen sin respuesta. Es posible que estas gigantescas líneas y dibujos no sean otra cosa que un mensaje del pasado, dejado por creadores desconocidos, escrito en un lenguaje que aún no conocemos, pero que tal vez algún día seamos capaces de entender. Tal vez se trate de una especie de libro dirigido a las generaciones futuras, que narra los secretos de una antigua civilización y nos abre las puertas a otra realidad donde las fronteras entre pasado, presente y futuro se diluyen y se funden en un todo único. La búsqueda de respuestas a estas preguntas se ve dificultada no solo por la complejidad de los propios geoglifos, sino también por la falta de mapas detallados de toda la zona. Los pilotos de aviones turísticos que sobrevuelan la meseta descubren cada año nuevos geoglifos que hasta ahora habían pasado desapercibidos, y algunos habitantes locales, cual guardianes de antiguas tradiciones, hablan de la existencia de otras mesetas, situadas más adentro en las montañas, con líneas y dibujos igualmente misteriosos, que aún no han sido investigados y que, tal vez, esconden secretos aún más asombrosos de la antigüedad. Y quién sabe qué más maravillas y enigmas guardan estos rincones inexplorados del desierto peruano a la espera de ser descubiertos.